Buenas, mi nombre es Jennifer Solano. Este proyecto voy a hacer de Casa Tomada y Ajolote de Julio Cortázar para la clase de Español 4700 de Dr. Shepard. Mi tesis es que en Casa Tomada y Ajolote, Julio Cortázar crea auras misteriosas que transforman las personas y los espacios mostrando el proceso del cambio en la vida. Método. Voy a clasificar los símbolos del texto en dos categorías de auras misteriosas, los desconocidos y la depresión, que Julio Cortázar cree. Voy a asignar significado a los símbolos más importantes utilizando las personas de Cortázar. Finalmente voy a examinar cómo Cortázar usa estos símbolos para mostrar depresión y los desconocidos, mientras en auras misteriosas. La depresión en Casa Tomada. El personaje Irene en Casa Tomada estaba deprimida. No quería salir ni para hacer las compras en la casa. Pasaba el tiempo en su cuarto tejiendo. En una cita dice, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se basaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejan cuando han encontrado en ese labor el gran pretexto para no hacer nada. En esta cita se puede ver cómo el personaje Irene está deprimida. Hasta el hermano lo puede ver. El hermano es el narrador y está hablando en cómo la hermana tejía para que no tengan que hacer nada más. El narrador menciona cómo su hermana no tenía ánimo de hacer nada. En una cita dice, me pregunto qué habrías hecho, Irene, sin el tejido. En esta cita se puede ver cómo hasta el narrador sería como su hermana Irene no tenía motivación sin tenía el tejido. Irene nada más tejía y no tenía otra motivación y en otra cita de Casa Tomada de Julio Cortázar, el narrador, que es el hermano, menciona como Irene ni opinión tenía de los colores de lana porque no quería salir a escogerlas. Es como una persona que no tiene opinión, ya no quiere hacer nada porque no tiene ánimo de hacer nada. La depresión en Ajolote. En Ajolote de Julio Cortázar habla como los ajolotes están adelante de sus caras ni se advertía la menor reacción. Los humanos son como los ajolotes. Los ajolotes son esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal. Una cita de Ajolote de Julio Cortázar, la imagen, una cita es que la imagen consiste esclavos de su cuerpo infinitamente condenas a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. En esta cita se puede ver cómo los ajolotes son como humanos, son como los humanos, como los humanos son como los animales en los zoológicos. Por ejemplo, los humanos cuando están en depresión se sienten solo, como si nadie en el mundo los pueden ayudar. Hablando de experiencia, yo me sentía encarcelada en mi mente, así como Julio Cortázar lo explica, esclavos de su cuerpo, o en otra manera se puede referir esclavos de la mente. O la reflexión de desesperada cuando tú ves a un pescado en, en la agua, o cuando tienes un pescado en la casa, en una jarra o en algo, tú puedes ver a ese pescado un esclavo de su cuerpo porque no puede ir a ningún lado. Así se sienten los humanos cuando tienen la depresión, esclavos de su propia mente. Los ajolotes pueden mirar a los humanos sufrir, en la manera que siempre están ahí, pero no dicen nada. Así como cuando los humanos ven a alguien sufrir, no dicen nada, nada más se quedan viendo a los otros sufrir. Una cita dice, los ajolotes eran como testigos de algo.
y a veces como horribles jueces. Me sentía innumerable frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en esos ojos. También se puede ver cómo los bebés ven el sufrimiento de sus papás, pero no pueden hablar. Nada más pueden ser testigos de ese sufrimiento. O en otra manera se puede ver cómo los humanos mismos ven a otros sufrir y nada más están viendo y juzgando. O cuando se ve a alguien pasar en la calle de la gente, son testigos del sufrimiento a las personas, testigos de la depresión, igual como los ajolotes o animales en general. Ellos son testigos de nuestra depresión. Los desconocidos. En Casa Tomada y Ajolote de Julio Cortázar se puede ver cómo Cortázar habla mucho de los conocidos de la mente y los desconocidos de vos mismo. Por ejemplo, en Casa Tomada se puede ver el desconocimiento de la persona de Irene y como ella no quería salir, pero el desconocimiento de lo que estaba en la casa lo sacó de esa mansión. Igual como cuando Cortázar nunca mencionó si de verdad alguien estaba en la casa o si nada más el sonido estaba en sus mentes o era una manera para ellos salir de la casa. Los desconocidos. Constante en Ajolote de Julio Cortázar es el desconocimiento de vos mismo, el desconocimiento de cómo los animales, los ajolotes, son como los humanos. Los animales y los humanos tienen el mismo sufrimiento y el desconocimiento de nuestra misma esclavitud. Conclusión. Julio Cortázar crea auras misteriosas en Casa Tomada y Ajolote, con símbolos de los desconocimiento y la depresión con sus personajes. Como dije anterior, cuando Irene, la depresión que ella tenía, el desconocimiento que ella tenía con la vida afuera de esa mansión que ella estaba viviendo, o con los animales en Ajolote, que los animales tienen el mismo pensamiento de un humano cuando está deprimido. Me refiero que cuando una persona está deprimida se siente como un esclavo, siendo un esclavo de su propio cuerpo. Así deben de sentir los animales, y más cuando están enjaulados. No puedo hablar por los animales, pero es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, cómo ellos deben de sentirse en una jaula, en un zoológico, o un pescado, un ajelote en una jarra de agua. Deben de sentirse como un esclavo. Estas son las bibliografías que usé. Muchas gracias por escucharme.